describir un libro adictivo, y con adictivo me refiero a uno de esos libros que lees en 2-3 días y que se vuelven uno de tus libros favoritos porque lo impresionante que estuvo la historia y porque no pudiste soltar el libro, pero no tienes una idea de cómo hacerlo. Quédate porque te voy a explicar todos los secretos detrás de una gran historia, de una gran tensión contenida, y cómo hacer que estos errores no impidan tu crecimiento. Todos los secretos y las fórmulas para llevar a cabo un libro maravilloso. Así que quédate conmigo porque vamos para allá. Primero que nada, empecemos por llamar las cosas por su nombre. Eso que tú sientes y que va a impedir que sueltes un libro, ese algo que te hace decir solo una paginita más, es un compendio de ingredientes de los cuales ahorita vamos a estar hablando, que desencadenan la tensión. Tensión es el argumento, es el ingrediente mágico que va a impedir que tú como lector dejes el libro y que un posible lector deje tu libro. Entonces, el gran secreto radica en saber aprovechar esa tensión, saber contener esa tensión y aprovecharla a tu favor. Existen varias formas de llevar a cabo una tensión wow. Uno de los más comunes, de los más utilizados y de los más efectivos, vamos a comenzar con los cliffhangers. Los cliffhangers, llevo a hablar mucho de ellos en mis redes sociales, entonces síganme para saber más información de todo esto. Es básicamente dejar al lector al filo del asiento. Resulta que vas a estar escribiendo tu capítulo y antes de solucionar el conflicto vas a introducir algo o vas a meter al personaje en aprietos, es decir, vas a terminar tu capítulo en el punto de mayor tensión de la historia. Porque imagínate que yo te digo, oye, es que mis personajes van a descubrir que el culpable del asesinato de tal es... y te corto el capítulo. Y entonces de, bueno, pero ¿quién es? Y entonces das una paginita más. Ese es el tipo de cliffhangers que vamos a ocupar. O el, oye, es que antes creíamos que él no tenía exnovia, pero resulta que está casado y su novia es... y entonces te mando la información hasta el siguiente capítulo. Y resulta que hay muchos lectores, chance yo no estoy incluida ahí, chance tú tampoco, pero la gran mayoría de lectores se sienten incapaz de dejar un capítulo a la mitad. Es decir, comienzan un capítulo y a la fuerza lo tienen que terminar. Entonces imagínate esto. Vamos a descubrir en el final del capítulo 1 que hay un cofre que va a abrirnos para el arma que estábamos buscando para cumplir la derrota del villano. Entonces, ok, en el siguiente capítulo exploramos toda esta tensión, nos sorprendemos de lo que acabamos de descubrir y justo cuando el lector dice, bueno, ahora sí, entonces al final del capítulo vamos a descubrir que hay una puerta mágica que nos va a llevar a un mundo mucho más complejo y que nos va a dar información que antes no teníamos. Ok, entonces el lector va a decir, bueno, una más, pasa al siguiente capítulo. Y en el siguiente capítulo pues descubrimos un poquito más de la puerta y tal, pero terminamos descubriendo que existen las hadas y entonces las hadas les advierten sobre una profecía y entonces, incapaces de soltar el libro por querer saber más de la profecía, el lector va a seguir y entonces así una y otra vez vas a hacer que el lector se vuelva un adicto a tu historia porque todo el tiempo lo estás proveyendo de esta sensación de hay algo que tengo que saber, hay un conflicto que se tiene que resolver. Ese es el secreto detrás de los cliffhangers. Para hacerlo de manera efectiva te voy a dejar las siguientes 4 reglas, anótalas por favor. No resuelvas el conflicto en el mismo capítulo, es decir, si nos introduces un peligro, déjalo para el siguiente capítulo, solo introdúcelo y déjalo para el siguiente para ver si lo logran o no, porque si introduces un peligro y en todo ese capítulo lo resuelves, para el final va a sentirse como un conflicto terminado y el lector va a decir, bueno, nos vemos mañana, libro. Segundo, en cuanto resuelvas algo, pon otro problema, es decir, no me sirve de nada que hagas un cliffhanger increíble en el capítulo 3 si capítulo 4, 5, 6 y 7 van a ser capítulos supremamente lentos y supremamente aburridos. 3. Imagina, y esta es una pregunta que yo te voy a hacer a nivel trama y a nivel personaje, imagínate qué es lo peor que le puede pasar a tu personaje y haz que suceda. Y el cuarto, permite que el personaje falle. Muchas veces el secreto de los cliffhangers es el personaje pierde, ¿se va a poder levantar de esta? Muchas veces sí, muchas veces no. Incluso aquí también de nuevo vamos con otro concepto de la escritura que es en algún punto el personaje tiene que enfrentarse al villano. Y el héroe es el que tiene que salir perdiendo. Esto nos va a llevar a una autorrevelación, esto nos va a llevar al evento de mayor tensión, esto nos va a llevar al final de la historia. Entonces sí o sí tienes que estar familiarizado con la idea de que en algún momento, así sea
de una manera estrepitosa o de una manera un poquito más discreta, tu personaje tiene que perder. Sin embargo, los cliffhangers a veces no son suficientes. Y cuando me refiero a veces, la mayoría de las ocasiones. ¿Es obligatorio que tu libro tenga cliffhangers? La verdad no, porque no es obligatorio que tu libro sea adictivo. Sin embargo, si estás por ese camino y dices, ok, ya tengo una herramienta para hacer esta atención, te voy a compartir otras que sí o sí te van a llevar a que potencialices los cliffhangers o los acompañes de tal manera que el libro no solo sea adictivo, sino que sea un libro tan impresionante y tan guau que el personaje no puede descansar y el lector por ende tampoco. El primero que vamos a encontrarnos son las revelaciones. Las revelaciones son un poquito como lo que te venía platicando antes. Las revelaciones es ese momento en el que descubrimos algo de la historia que hasta ese momento no teníamos, pero que chance necesitamos. Contarían como una especie de cliffhanger, pero no todo cliffhanger es una revelación. Y no toda revelación es un cliffhanger. Hay muchas revelaciones que se van a sentir como necesarias para la historia y que va a ser como un al fin nos diste esta información. Entonces por eso no todas van a contar como un cliffhanger. Hay algunas informaciones que el personaje no sabía que necesitaba, que el personaje no sabía que iban a impulsar de esta manera el viaje del personaje, y entonces tenerlas y verlas y sentirlas en el momento y en el párrafo correcto va a ser un boom en la información. Un libro que ejemplifica esto muy bien y que nunca me voy a cansar de recomendarte en cuestión de revelaciones y de world building es el libro de Wendy Darling, que es una joya verdadera para la estructura de este tipo de historias. Conseguimos un aliado y el aliado ya le reveló información, pero entonces vamos con otras personas que le dicen otra. Pero entonces metemos otra vez a la guarida y ¿sabes? Y entonces es este constante de para lograr el objetivo tengo que moverme, que en cada movimiento haya un pedacito de información, es decir, no te lo guardes todo para el final. No necesitamos que en el momento de mayor tensión sea este super o plot twist nada más, sino que muchas veces puede haber un plot twist gigante, pero puede haber mini plot twist que necesitábamos al inicio, a mitad final del libro, y que nos están conduciendo al final, al punto de mayor tensión. Muy de la mano con otro ya hablado, necesitamos meter al personaje en aprietos. Es decir, tu personaje no solo tiene que perder, no solo tiene que verse el camino complicado, sino de verdad necesitamos pasar por este lapso de para lograr esto tengo que hacer esto, pero entonces tengo que hacer esto, pero estoy arriesgando esto, pero si no logro esto va a salir esto. Y entonces esta constante de el personaje está sacrificando cosas y se está enfrentando a posibles consecuencias demasiado graves. El personaje no tiene que estar en la aventura solo porque le parece divertido o porque vamos a descubrir un misterio, sino plenamente porque está arriesgando algo. No todos los misterios son así, no te lo estoy diciendo, pero en todas las historias el protagonista, antes de lograr su cometido o perder su cometido, tiene que tener un viaje en donde se sacrifiquen cosas. Estos sacrificios van a llevarnos a un cambio de personaje, que ya tengo un video donde hablo acerca de los personajes y de cómo hacer personajes increíbles, entonces veme a seguir ahí. Pero el chiste aquí es, plenamente no va a importar qué tanto tu personaje gane o pierda, si no va a haber una consecuencia al ganar o si no va a haber una consecuencia al perder. ¿Cómo podemos detectar estas consecuencias? A través del viaje. No nos sirve de nada que el personaje le gane al villano si simplemente es ganarle por ganar. No. Va a tener peso ganarle al villano porque nos dimos cuenta en el capítulo 20 que si no gana, entonces el disco planisférico se va a abrir y entonces se va a abrir un portal, o tiene que ganarle al villano porque si no le gana, entonces la chava que la Maya nunca se va a poder despertar del super sueño y entonces por ende él va a estar solo toda la vida y ya va a estar en una prisión. Y entonces es este núcleo de tiene que ganar no solo por querer ganar, tiene que ganar porque necesita o porque sacrificó X cosas. Y en ese viaje tiene que vérselas muy oscuras, tiene que vérselas muy en riesgo, porque ahí va de la mano con los sacrificios. Entre más haya sacrificado el personaje, entre más consecuencias haya, entre más difícil haya sido el viaje, va a haber una necesidad más imperiosa de ganar por parte del personaje y también por parte del lector. ¿Tercero, cuarto? Cuarto. Tercero. Dejando semillas de futuras ocasiones, tramas, problemas. Es decir, hay muchas veces en las que los problemas a los que se va a enfrentar el personaje son meramente circunstanciales. Estar en el momento correcto, en el tiempo correcto y chin. Pero va a haber otras cositas, sobre todo si estás pensando en hacer un plot twist,
que el personaje no estaba listo o que no sabía que se iba a enfrentar a, sino hasta que llega a este punto de... Ay, sí es cierto, porque en el capítulo 5 vimos esto y en el capítulo 7 se nos dijo esto. El hecho de que hay estas advertencias y no solo tiene que ser con enfrentamientos físicos, sino puede ser con conocer a un personaje incluso que simplemente durante capítulos se nos ha hablado de lo malo o de lo guapo o de lo tonto que es o de lo poderoso que es. Puede ir relacionado con descubrimientos de algún lugar, pero el hecho de ir dejando estas pequeñas semillas le está diciendo dos cosas al lector. La primera es cuando las estás dejando. Cuando estás dejando estas cositas que vamos a estar llamando como catáforas, ya también te hablé de ellas en el video del primer capítulo, el hecho de ir dejando estas catáforas, que es estos avistamientos de hay algo más grave. Por ejemplo, hay libros donde te dicen, él no sabía que esa misma noche, ¿sabes?, pasaría mejor vida. Y entonces es esta tensión para el lector de ¿cómo crees? Una genio en hacer este tipo de catáforas es Marisa Meyer. Entonces, vayan a leer a Marisa Meyer. Te amo, Marisa. El primer momento en el que existen estos guaos y esta tensión es cuando la vas construyendo. El guau gigante va a ser cuando la explotes, cuando la sueltes al mundo, cuando sea un no puede ser. Existe tensión tanto al inicio y al final, porque el inicio es tengo que ver cómo acaba y al final es así acaba. En otras palabras, lo que van a estar haciendo es dejar al lector alerta. Y entonces un lector alerta es un lector con cortisol, y un lector con cortisol necesita terminar ese libro. El cuarto ahora sí va a ser deja frases atrapantes. Mucho sí va a caer en el aspecto de, pues la trama es atrapante, el personaje es atrapante, pero otro porcentaje muy grande en este proceso de hacer al lector adicto es la prosa. Los libros que son mucho más pesados de leer, es decir, con párrafos mucho más largos, un vocabulario mucho más extenso, descripciones o monólogos mucho más desarrollados, tienden a ser libros aburridos. O tienden a ser libros con un potencial a estancamiento mayor. Es por eso que tenemos que estar cuidando las frases. ¿De qué frases estoy hablando principalmente? La primera y la última frase. La última frase tiene un poder enorme por este aspecto de, pues, el cliffhanger, la atención, las revelaciones, el wow de tengo que leer otro capítulo. Pero si ese lector dice tengo que leer otro capítulo y el siguiente capítulo, la primera frase es un párrafote de 300 renglones, el lector va a decir, bueno, chance luego. Las primeras frases, de hecho, por ejemplo, Rick Riordan lo hace de esta manera, son de un párrafo. Son frases cortitas, son frases atrapantes. Las primeras frases deberían, en teoría, de incluir al personaje. Es decir, siempre en cada primera frase deberías de estar checando incluir a tu personaje, que sea algo que tu personaje siente o ve. Muchas veces esto no puede ser de esta manera, pero una frase atractiva, corta, llamativa y que una el problema del capítulo anterior con el del siguiente capítulo, wow, mis respetos si logras hacer una cosa así en todos tus capítulos. Para simplificar, la primera frase tiene que ser el wow de obviamente vale la pena que te leas otro capítulo. La última frase es condensar la emoción del capítulo con una sorpresa o con un llamado a leerte el siguiente. Para poder hacer esto de una manera práctica, eficiente, bonita y perfecta, te vengo a dejar algunos ejercicios que yo considero son muy necesarios para poder hacer un libro adictivo. Lo primero que te tengo que decir es, no es obligatorio que tu libro sea adictivo. No es obligatorio que tu libro se tenga que leer en 3 días. Hay libros, personalmente, hay libros más pesados que son más difíciles de leer y que yo estoy enamoradísima de ellos y se quedaron como libros favoritos, a pesar de que no los leí en 2 días, sino en 2 meses. Un ejemplo, por ejemplo, La vida invisible de Addie LaRue es un libro que a mí se me hizo muy pesado de leer, muy cansado. Y aún así, yo hoy por hoy digo, La vida invisible de Addie LaRue, wow, increíble. Entonces, tienes que sentarte y decir, a ver, ¿puedo hacer todo esto? ¿De verdad quiero estresarme por este tipo de cosas? ¿O simplemente quiero escribir un buen libro si sea un libro un poquito más lento? Si tu respuesta es no, ¿sabes qué? Sí me interesa que mi libro sea súper adictivo y que tenga esta sensación de soy incapaz de soltarlo y ya son las 4 de la mañana y tengo que seguir, entonces te va a tocar planear un poquito. No es obligatorio planear, obviamente, pero creo yo que es más fácil que este tipo de cosas salgan bien cuando hay planeación, a escribirlo todo a como puedas, como quieras, y ya luego en corrección ir acomodándole cosas. Esto lo que te va a traer es un
unos hoyos de trama que yo ahorita estoy lidiando con ellos y santa madre de Dios, debía acomodar mi planeación. Hablando de planeaciones, lo primero que vas a hacer son escaletas. Tengo muchos videos acerca de cómo hacer las escaletas en mis páginas de TikTok, sobre todo, pero si quieres que te hable un poquito más acá sobre este tipo de cositas de planeación, cómo planear tu libro completamente desde cero, por favor déjamelo porque me encantaría hacer una serie aquí. Pero el chiste es que esta primera frase y este primer momento de tensión y este descubrimiento y esta revelación y este cliffhanger no son cosa de, ay, se me acaba de ocurrir una gran idea, sino son cosas de, me senté, analicé, escribí mi escaleta, me marcaba que en el capítulo 20 tenían que descubrirse esto y esto y esto, y en el 21 esto y esto y esto, y en el 22 esto y esto. Entonces es mucho más fácil llegar a simplemente escribir que llegar a planear mientras estás escribiendo un giro de trama impresionante. El segundo es, vas a tomar tus 3 libros, digamos, guía. Yo sé, porque yo simplemente creo que no todo se ha escrito y que chance tu idea sí puede ser muy original y chance no vas a encontrar un libro con la misma estética o la misma trama, pero puedes encontrar libros en el mismo género, con personajes similares, en el mismo lugar. Entonces te vas a tomar el tiempo de analizarlo. Y entonces, por ejemplo, para la primera frase vas a analizar cuáles fueron sus primeras frases y te vas a preguntar, yo me quedaría a leer este libro por su primera frase, yo estaría muy emocionado y muy comprometido con este capítulo solo por la primera frase. Te puedes perfeccionar, pero no te angusties porque para eso vas a tener un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un doceavo o los que tú necesites tener. No es obligatorio que las cosas salgan bien desde la primera tazada. Es muy complicado escribir un libro y va a ser muy complicado que salga perfecto desde la primera versión. E incluso si sale perfecto en su primera versión, es su peor versión, porque un libro en primer borrador es la cara más fea que puede tener tu historia. Por eso hay que corregir. Si no te está saliendo, no te angusties. O si crees que te está saliendo pero no lo suficiente, no te preocupes. Vas a tener un proceso de corrección. Y vas a tomar una corrección. Y con una corrección me refiero a un borrador única y exclusivamente a buscar cada hoyo de trama que encuentres. Es decir, no vas a leer para buscar errores de comas, no vas a leer para buscar errores de diálogos, vas a leer para buscar errores a nivel, este es un agujero que me deja este misterio completamente inválido y que me va a quitar la posibilidad de hacer algo grande. Otra mini herramienta que yo te recomiendo, y esta es muy mini pero que sí o sí puede hacer una diferencia abismal, es aprende el tipo de escritura que tienes según la emoción. Es decir, en momentos de mucha tensión, en momentos de sorpresa, en momentos de descubrimiento, ocupa párrafos cortos y frases simples. No escribas tanto, no nos metas tanto a monólogo, simplemente la acción. En momentos de revelación de algo íntimo del personaje, que sea algo personal de tenía razón, yo soy una mala persona y es que yo no tenía idea, haz los párrafos largos y prioriza el monólogo. En conversaciones que quieres que se sientan sexys, y si quieres que hable de cómo hacer conversaciones sexys, déjame en comentarios. Pero por ejemplo, en conversaciones sexys, algo que va a funcionar mucho es solo diálogos y verse a los ojos. Y ya, es todo lo que necesitas para una escena sexy. Conocerte como escritor y conocer lo que necesita la historia según el momento de la emoción también va a ser muy importante para entender a qué rumbo te podrías ir en cuestión de qué tan largos son mis párrafos, qué tan cortitos son mis párrafos, qué tanto puedo añadir de esto. ¿Es necesario de verdad escribir hasta el color de la pasta de dientes de mi personaje? Después de todo esto, me gustaría que habláramos acerca de algunos errores que ni siquiera van a permitir que el lector pase del primer capítulo. El primero va a ser no conocer al personaje antes de la crisis, es decir, nos introduces directo al conflicto, sin contexto, sin consecuencias, sin entender el peso ni el personaje, porque esto va a impedir que el personaje tenga empatía. Chance si es un personaje súper sarcástico y súper divertido, sí va a haber cierta simpatía, pero simpatía y empatía van a ser cosas completamente distintas. Y si por ejemplo empezamos la historia y en la historia no tenemos contexto de lo que está pasando, simplemente estamos a la mitad de la guerra porque crees que es súper wow, probablemente no te salga tan bien porque pues, el lector no se va a quedar por una historia con una trama impresionante pero donde no conoce al personaje. No entendemos qué se pierde o qué se arriesga. Esto va muy de la mano con los sacrificios, las consecuencias. Necesitamos saber desde el inicio que hay cosas en juego. Los primeros capítulos nos van a introducir a esa cosa que luego va a estar en juego y al final del libro esa cosa que estaba en juego se va a ver o ganada o perdida. Tercero,
no tenemos un punto de comparación, es decir, no sabemos cómo era el personaje antes, no sabemos cómo era su vida antes, no sabemos a quién quería o a quién odiaba. Y entonces, cuando llega el después, pues ¿qué tan después estamos? O sea, ¿cómo vamos a saber qué tanto del camino, del recorrido hemos avanzado si nunca supimos dónde empezamos? Entonces necesitamos ese contexto inicial del personaje para que después, cuando se produzca un cambio, podamos decir, wow, ahí hubo un cambio. Ahí también está mucho el libro de Wendy Darling, aquí también está el libro de Yield, y aquí también está el libro de Heartless y cualquier libro de La Preciosa de Marisa Meyer. Vamos a pasar con algunos de los errores. El primero es exagerarse, tomar en exceso, flashbacks, sueños o puntos totalmente muertos. Recordemos que los pilares de la historia van a ser trama, tema, personaje. Necesitamos trama, tema, personaje para que el libro sea un todo, para que esté perfecto. Sin embargo, hay algunas escenas que no sirven ni para trama, ni para tema, ni para personaje, y que simplemente están ahí para hacer bola, que el lector quería escribirlas, dijo, es que está súper interesantísimo explorar esto, y entonces voy a escribir esto, así no tenga nada que ver con esto, y terminamos estancados en flashbacks, en tramas sin sentido y en sueños que, ok, chance, porque yo de verdad lo entiendo, necesitas ese flashback, lo entendemos completamente, pero va a alentar el libro, sí o sí. No te digo no lo hagas, simplemente el lector va a tomarse al menos 2 descansos en esas 3 páginas de flashback porque son cosas que no le interesan tanto como crees. Un ejemplo muy bien de cómo se hacen flashbacks y de cómo puede hacer un libro un poquito más aburrido sin arruinarlo es el libro de Yield de Marisa Meyer. Se ocupan algunos flashbacks que son completamente lentos, completamente innecesarios, tomas el descansito porque ¡ay, qué necesidad! Pero el libro como un todo sigue siendo una cosa maravillosa. Narraciones eternas y lentísimas. Volvemos a lo mismo. No todos los libros van a tener que ser la cosa más adictiva del mundo. Pero un libro que busca ser adictivo con los párrafos más largos y las narraciones más complejas no va a lograr serlo. Y en el tercero vamos a encontrar un desequilibrio en estos pilares de trama, tema, personaje. Es decir, necesitamos avanzar la trama, necesitamos avanzar el personaje, necesitamos avanzar el tema. Pero si nos das 40 capítulos avanzando el tema o avanzando solo el personaje, pues así el personaje sea el motor, así el tema sea lo moralmente y no sé qué, vas a aburrir. Porque finalmente sí se necesita esta intercalada entre personaje, trama, tema, trama. Con esto, mi gente hermosa, llegamos al final del video. Estoy muy agradecida de tenerlos aquí en otra edición más de Cómo ser un grandioso escritor. Pero pues les quiero recordar mucho que no es obligatorio que los libros sean adictivos. No todos los libros adictivos van a ser buenos, ni todos los libros buenos van a tener esta necesidad de acabarse en 2 días. Hay libros maravillosos que te van a tomar un montón de tiempo y es completamente válido. Entonces, plenamente no te obligues a convertir tu libro en algo que probablemente no sea. Plenamente no te vas a convertir en un mejor o un peor escritor por escribir un libro más rápido de leerse. Quiero pasar con algunos anuncios parroquiales finalmente porque pues es muy importante este tipo de actualizaciones. La primera es, les cumplí, gente. Ya llevamos 3 o 4 meses con videos completamente mensuales. En algún punto sí busco hacer los videos un poquito más digamos, ¿cuál sería la palabra? Un poquito más constantes. Vamos a decir que luego vamos a pasar a 2 videos al mes y va a ser wow, va a ser un avanzote. Pero pues por el momento no lo veo tan cercano. Me está costando traerles los videos al mes porque pues, la verdad es que vida de TikTok roba mucho tiempo. El segundo es que estoy teniendo una especie de crisis, o sea, no diría la crisis más larga y enorme de mi existencia en el planeta Tierra, pero como que sí me está pegando esto de cuánto tiempo llevo en redes y no estoy monetizando. Entonces, pues es mi pequeña invitación a que si quieres suscribirte, pues sería de mucho antojo. Si quieres ver los videos completos, pues también, la verdad. Pero sí me está cayendo como este 20 de... O sea, entiendo mucho que el nicho de la escritura, pues no es el nicho más UGC del mundo. Y yo entiendo que pues finalmente no todos los escritores ganan un montón de dinero con sus historias. Muchos de ellos ganan ofreciendo, porque me he puesto a chismosear en perfiles ajenos, pero muchos de ellos lo que ganan dinero en redes sociales es a través de
yo soy tu lector beta o yo soy tu corrector o yo edito tu libro de manera profesional y entonces mucha gente les compra a través de eso. Yo tengo ese servicio, no lo tengo muy agilizado. Si quieres que sea tu lector beta, adelante, contrátame, pero sobre todo es porque soy lectora beta nada más. No tengo una carrera que me respalde para decirte yo soy una editora súper experimentada y con maestría, porque no lo soy. Entonces yo digo, lo más que yo puedo hacer pues es estar contigo y decirte, mira, como lectora esto me aburrió, esto me gustó. Finalmente creo que es muchas veces lo que los lectores realmente necesitan. Entonces si necesitas este tipo de servicio pues me voy a seguir en mi momento de autopromoción. Pero si no, ahí está mi problema, ¿sabes? Es como... estoy trabajando en ello, pero me está costando. Entonces, pues, pero pues váyanme a seguir, ahí está muy bien. Y tengo un podcast con mi amiga, va saliendo, se llama Notas de Amigas. Lo pueden encontrar aquí en YouTube también. Está muy chido porque hablamos de cultura pop y hablamos de temas interesantes y de temas un poquito más personales. Entonces, si quieren irme a seguir ahí también estaría maravilloso porque estoy súper emocionada y súper atareada con las ediciones de este podcast. Entonces, muchas gracias por estar aquí, gente. Los adoro un montón. Si llegaron a esta parte del video, coméntenme con un corazoncito rosita no rosita, rojito, porque estamos en mood rojito. Para saber que llegaron hasta acá, muchas gracias. Toda idea de video, déjenmela en comentarios. Porque si bien estoy haciendo videos un poquito más de libros actualmente aquí, porque en TikTok sigo súper activa como escritora, sí es cierto que tiende a ser un poco, pues no sé si cansado sea la palabra, pero digamos que un poco más complejo encontrar ideas cuando no sé realmente qué video tan largo podría necesitar. Entonces déjenme cada idea de video que tengan, porque me sirve un montón para sacar ideas para acá, para sacar ideas para allá. Muchas gracias por estar aquí, soy Jori Bonfire y nos vemos en un próximo video.